Mis amigos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, o la noche de hoy, fue una noche de fútbol, un poco amarga, pero pues eso no, pues no le quita digamos, el mérito de hablar de este lindo deporte que es un motor de pasiones, de odios, de amores, de una cantidad de cosas, da para todo. Entonces, pues, el día de hoy, básicamente, pues vamos a hablar de fútbol, sí, pero nos vamos a centrar más en tres leyendas de diferentes tiempos, ¿sí? Vamos a hablar de un delantero, de un mediocampista y de un arquero. Vamos a comenzar en orden cronológico porque nuestro mediocampista es por allá de los años 70, 60, 70, ¿sí? Nuestro delantero es más o menos de los 80, de los 90, y nuestro arquero lleva mucho tiempo en actividad y pues todavía sigue por ahí dando lora a pesar de sus cuarenta y tantos años. Bien, nuestro primer invitado es el señor Roberto Rivelino. Roberto Rivelino fue un mediocampista, o es, porque todavía está vivo, un mediocampista brasilero. Él tuvo pues la oportunidad de ser uno de los grandes jugadores, prácticamente es una leyenda. ¿Sí? Roberto Rivelino nace en el año de 1941 y en el año de 1960 comienza a jugar para el Corinthians. Es fichado por el equipo Corinthians. Rápidamente se convierte en un referente del equipo y pues a sus 19 años más o menos, una cosa así, es llamado ya a la selección brasilera, que a su vez en ese año gana el Campeonato Mundial de México 70. Entonces es pues eh, se convierte en una leyenda ya, porque tuvo pues el placer de jugar con figuras como Pelé, como Tostado, como Gerson y muchos más, que fueron un equipo invencible para esa época. Roberto Rivelino en el año, bueno, juega en el año 75, es fichado por el equipo Fluminense. Fluminense es un equipo de Río de Janeiro que es el rival del Flamengo. De hecho, en Brasil, el gran derby o gran clásico es el Fla-Flu, el Flamengo contra el Fluminense. Entonces, Roberto Rivelino se convierte en el referente de este equipo. Allí juega hasta el año 78, que también pues él participa en el Mundial de Argentina, quedando de terceras, ¿sí? En tercer puesto. Entonces, pues, esto es lo que hace que jugar durante toda la década del 70, ya con la selección, él inclusive tiene una cifra casi que récord de 92 participaciones con la selección de mayores de Brasil. Es una cosa increíble y que pues digamos, su éxito y su maravilla o el gran aporte que las es que él tenía una pegada impresionante y era el encargado de cobrar todos los tiros libres y prácticamente la mayoría terminaban en gol. Entonces, pues, eh, esto lo hizo una leyenda. En el año 79 es fichado por un equipo de Arabia Saudita. Arabia Saudita en esa época deseaba tener una liga competitiva contra Europa. Entonces disculpen, tengo que leer porque no me sé el nombre.
Eh, Al Hilal es el equipo al cual se va, ¿sí? Entonces él se va con otros jugadores y eso, entonces él trata de estar ahí pues en este equipo. Y pues él juega hasta el año 81, año en que decide retirarse ya en forma de la actividad profesional. Eh, Como todo, digámoslo así, como toda figura, tiene sus amantes y sus detractores, o sus fans y sus haters, como les llaman ahora, ¿sí? Entonces los detractores, precisamente, lo acusaban de que él abandonó, digamos, el hecho de poder jugar fútbol, como muchos jugadores en esa época lo hacían, que se afiliaban a un equipo, a un club, y pues en ese club pasaban prácticamente toda su carrera. El hecho de haberse ido a Arabia, digamos que la gente se desmotivó porque lo llamaron en cierta medida que le importaba más la plata que pues jugar al fútbol, que fuera competitivo. Pues si vamos a mirar, pues es un poco lo que sucede ahora, que donde los jugadores se van a equipos únicamente por el dinero. Y pues precisamente cuando él se retira, pues se convierte en una persona pues bastante acaudalada. Y ya en los años más recientes, Roberto Rivelino es un comentarista destacado de fútbol en su país. Entonces, esta es nuestra primera leyenda, el señor Roberto Rivelino. El segundo de ellos es el señor Enzo Francescoli, eh, de origen uruguayo, él es ítalo-uruguayo. Él nace en el año de 1961 y pues Enzo Francescoli es apodado el príncipe porque precisamente es un jugador o fue un jugador fuera de serie, dotado con una técnica, con un manejo del balón, de verdad fue muy destacado. A pesar de que en esa época estaba siendo opacado precisamente por la época de Maradona y posteriormente de otras figuras que empezaron a salir, pero Enzo Francescoli fue un referente. Entonces, Enzo Francescoli tiene el récord de aparecer 73 veces en la selección de su país, de Uruguay. Y pues él es, más o menos comienza su carrera en el año de 1980 con el Montevideo Wanderers, que es un club donde él pues se inicia y empieza su trabajo como atacante, ¿sí? Él es un, un centro delantero. Entonces Enzo Francescoli se destaca en ese equipo por tener una, como les decía, una calidad técnica impresionante y una cantidad pues, muchísimo talento para el fútbol. En el año 1983 el Club River Plate de Buenos Aires lo ficha y pues allí se convierte en alguien fuera de serie porque es como una brisa de agua fresca, digamos, a un equipo que estaba un poco lleno de figuras, pero eran figuras que pues eran un poco ya mayores, ¿sí? Digamos que venían de algunos del Mundial del 78, otros que repetían del Mundial 82, entonces era pues que llegue un jovencito y que lo llene de tanta calidad, pues es muy bueno. Ahí está el año 86. En el año 86 hasta el año 89 es contratado por el equipo Racing de París, que era el rival del PSG en esa época, y él se convierte en el ídolo máximo de ese equipo. Entonces, es precisamente donde allá pues sale todo su talento. En el año 89 es fichado por el Olympique de Marsella. Allá no dura sino un año. Posteriormente decide irse para Italia. Es fichado por el Torino, perdón, por el Cagliari. En el Cagliari permanece 3 años. Posteriormente se va al Torino. En el Torino dura más o menos temporada y media, ¿sí? Es decir, año y medio aproximadamente. Y ya
es vuelto a llamar a River en el año 94 y allá termina su carrera hasta el año 97. Se retira con todos los honores posibles, es una leyenda en el River. Tan leyenda es que en el año 2013 es nombrado director deportivo. Todavía ejerce ese cargo allá y pues precisamente gracias a su gestión el equipo River Plate ha podido, pues en una época que estuvo bastante mal, estuvo en la segunda división, entonces a él lo llaman para que trate de solucionar eso y pues en este momento el Club River Plate es uno de los clubes más destacados de América Latina. Entonces es una gestión impecable. Como también le pasaba al señor Roberto Rivelino, también había bastantes detractores de la figura de Enzo Francescoli. A él se le acusaba de estar en compañías con su manager, de hacer negocios y de ser un poco revoltoso con respecto a cosas de la selección uruguaya. Entonces, en esa época había pues como divisiones y cosas, entonces él comandaba eso, o por lo menos la gente decía que él comandaba ese grupo, uno de los grupos pues quería hacer las cosas a su manera. ¿Sí? Entonces esa parte como que, ya saben, pueden ser chismes, pero ese digamos que es como la única mácula que tiene Enzo Francesco. Y la última figura de la cual hablaremos el día de hoy es el Super Gigi, Gianluigi Buffon. Entonces, Gianluigi Buffon nace en el año 1978. Es prácticamente casi, o hay que hablar muy poco porque seguramente todos ustedes lo conocen. Es un arquero que todavía está en actividad, en plena actividad. Y pues es un tipo muy chévere, tiene mucho carácter, mucho carisma y seguramente si hablamos de querer ser un arquero carismático, creo que todos ya asociamos esa figura de Gianluigi Buffon. Entonces, Gianluigi Buffon, inclusive por toda su contribución al deporte en Italia, le dan la orden al mérito de la República Italiana. Entonces, pues es una destacada figura allá en Italia. Él comienza en el año 95 a jugar en el Parma. Entonces, allá es donde se inicia en este club. En el año 2001 es contratado por la Juventus gracias a una cantidad de cosas que hace, prácticamente un heroísmo total, porque era o es un arquero fuera de serie. Es un arquero que tiene muchas capacidades técnicas y pues cualquier equipo quisiera tenerlo en sus filas. Entonces, el año 2001 es contratado en la Juventus y va hasta el año 2018. En el año 2018 decide, como buen loco, decide irse al Paris Saint-Germain o al PSG, como se le llama. Allá estuvo un año. Luego, en el año 2019 regresa a la Juventus y allí juega hasta el año 2021, es decir, hasta el año pasado. Y en el año pasado decide irse y es reclutado por el Parma, que estaba está en la segunda división todavía, ¿sí? Y él quiere ayudarlo a que suba de nuevo a la primera división. Es prácticamente una quijotada, pero pues conociendo a Gigi es perfectamente posible que lo haga. Este arquero, pues prácticamente como les digo, es muy poco lo que hay que decir, prácticamente toda su palmarés y su historia es increíble los logros que ha conseguido y es una de las grandes leyendas del fútbol mundial. Él ha tenido el récord, uno de los récords increíbles, de aparecer en 176 partidos de la selección italiana. Esto es una cifra absurda, ¿sí? Él fue el campeón mundial del año de Alemania 2006, entonces él hizo parte de esa selección.
Bien, ocurrió, bueno, como también, como cualquier figura, también tiene dos cosas por las cuales la gente pues como que no lo quiere un poco. Hay gente que no lo quiere. En primer lugar, se le acusa de tener ideas fascistas, ¿sí? Una vez apareció con una camiseta con un mensaje que es una frase que la utilizaba mucho el partido fascista en la época de Mussolini. Entonces la gente pues obviamente pues brincó y que no sé qué. Entonces a él se le acusa supuestamente de ser ultranacionalista, eso no lo sabemos, aunque a un futbolista le queda difícil porque resulta que esos fascistas generalmente son racistas y homófobos y una cantidad de vainas. Entonces llegar y practicando el fútbol es difícil porque a veces es cierto que el fútbol es multirracial y pues el simple hecho de ir a abrazar a alguien de su equipo que puede ser un africano, un latinoamericano, qué sé yo, etcétera, ya de por sí como que se acaban todas esas ideas, ¿no? Entonces parece que esto es más que todo como cierta campaña de desprestigio por parte de algunas otras personas en contra de Gigi. Y el segundo, pues tiene que ver más con un problema que le achacan más que todo a al club La Juventus. En el año 2006 se descubrió que había una cantidad de apuestas ilegales y partidos amañados para que Juventus ganara. Y resulta que se comprobó que sí, que había una red de apuestas ilegales y pues el equipo es pues en castigo degradado a la segunda división. Entonces todos los jugadores se van y se queda Gigi Buffon, se queda Pavel Nedved, Alessandro Del Piero, David Trezeguet y Mauro Camoranesi. Ellos fueron los que pues se quedaron y pues prácticamente ellos son un símbolo de la Juventus. Ya varios de ellos pues están retirados, pero están relacionados de una u otra forma con este equipo. Entonces Gigi fue el que prácticamente el arquero que se queda y pues estuvo en las buenas y en las malas con ese equipo, con la Juventus. Entonces, esta es una breve semblanza de este maravilloso arquero. Bien, mis amigos, espero que este guayabo, esta tristeza que de pronto nos pueda embargar debido a malos resultados, espero que pronto se revierta, pronto sea un buen momento para simplemente acordarse que se tuvo un traspiés, pero se logró el objetivo. Ojalá sea así. Mis amigos, muchísimas gracias por ver estos videos, muy amables. Espero que todo les vaya súper bien, todo sea abundancia, dinero, plata, prosperidad, etcétera, etcétera, en este año y en todo lo que esté por venir. Muchísimas cosas buenas. Por favor, cuídense muchísimo, guarden los protocolos de bioseguridad, lávense las manos, usen tapabocas, mucho cuidado por favor y desde acá, desde esta parte, el más profundo Hakuna Matata para todos ustedes. Feliz noche, chao.